Bueno, la segunda etapa, llamada etapa de consolidación y avanzada, está desarrollada gracias a una especie de conflicto. Si bien Vasily Kandinsky, Klee, que son artistas de un expresionismo abstracto muy inicial, no son artistas pasados de moda, sino que son artistas muy importantes dentro de la comunidad académica, nace, digamos, un nuevo movimiento artístico llamado el neoplasticismo y de Stiegel, que es una especie de movimiento artístico de vanguardia que quiere como generar un idioma universal del arte, una obra de arte total unificada gracias a la geometría y a los colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul, el blanco y el negro. Uno de los exponentes más importantes de este tipo de arte es Piet Mondrian. Este movimiento se desarrolló gracias a este teórico, pintor y arquitecto Theo van Doesburg. Él tenía una revista que se llamaba De Stiegel, era gran amigo de Piet Mondrian y ellos empezaron a escribir sobre este movimiento. Theo van Doesburg quería ser profesor de la Bauhaus, no fue llamado inicialmente, pero entonces él se trasladó a la ciudad donde quedaba el campus de la Bauhaus en esa época y empezó a escribir su revista, la cual se volvió muy popular entre los estudiantes y él entró como un personaje súper aclamado. Esta modalidad de arte no era del agrado de Walter Gropius, que él creía en un arte más, digámoslo así, un poco más histórico, más artesanal, más contextual, ¿cierto? Como el que se venía haciendo en la Bauhaus, pero como era una escuela abierta al pensamiento libre, pues este tipo de composiciones entró muy bien y los estudiantes pues fueron influenciados como de una manera muy fuerte, ¿cierto? En cuanto a obras de arte, en cuanto a obra gráfica también, el diseño gráfico se nutrió mucho de este movimiento de Stiegel. Miren estas creaciones tan interesantes. También la arquitectura se nutrió mucho de este movimiento, pues porque este movimiento quería englobar todas las artes, una especie de obra de arte total. Esta es la silla de Gerrit Rietveld, también una casa neoplasticista del mismo arquitecto Gerrit Rietveld. Otro de los grandes profesores de esta época fue Laszlo Molinaghi, que fue, digamos, el precursor de otro tipo de enseñanza de taller, pues hasta el momento en la Bauhaus no había ni un taller de fotografía, ni de collage, ni de revelado de fotografía. Laszlo Molinaghi implementa sus conocimientos en la Bauhaus y junto a su esposa crean, digamos, todo el desarrollo pedagógico en relación al collage y la fotografía como invención moderna. El trabajo de Molinaghi es bastante especial, era un gran fotógrafo y él correspondía a otra nueva corriente del arte que era este arte futurista, este arte de vanguardia que tenía que ver con las máquinas, con la fotografía, ¿cierto? Entonces era una exaltación como de esos descubrimientos técnicos, de esa estética de la máquina, como tan descarnada. A este movimiento se le llamó la nueva objetividad. Entonces miren, por ejemplo, estas composiciones abstractas como con piezas de máquinas y esas fotografías tan interesantes que él tomaba. Era un gran fotógrafo, hay mucho del registro de la Bauhaus gracias a su ojo lente. Muy grandes fotografías memorables de la Bauhaus fueron tomadas por él. También era un pintor excelente. Estaba guiado también por la corriente neoplasticista, pero también bajo la corriente del arte ruso. Y eso va a empezar a generar unos conflictos muy grandes porque
ya en Alemania se estaba empezando a forjar lo que sería el Tercer Reich. Entonces estas ideologías socialistas o estas ideologías de la Revolución Rusa no fueron muy bien vistas dentro de la comunidad alemana. Este trabajo tan importante que Molinagui hizo para el collage, esto parece una cosa hecha en la actualidad, pero este dibujo puede tener 80 años. Miren las composiciones tan interesantes que Molinagui realizaba con geometría. Y en el fondo acá también está el pensamiento neoplástico. Miren que son las formas geométricas y los colores primarios, generando movimiento y nuevas composiciones. Muy interesante. La tercera etapa, que es un giro hacia la arquitectura, que se da entre 1925 y 33, digamos que es la decadencia de la Bauhaus. Digamos que se hace a un lado un poco la producción como de objetos y la Bauhaus se concentra en la arquitectura. En esa época pues ya existía un movimiento llamado el movimiento moderno y era estas arquitecturas de vidrio y concreto, vidrio, acero y concreto. O sea, eran arquitecturas de grandes luces estructurales y arquitecturas de apariencia blanca, arquitecturas que mostraban los avances de la técnica, arquitecturas sin ornamentos, sin adornos, eran arquitecturas racionales. Y el director de esa facultad de la Bauhaus de esa época era Mies van der Rohe. Y era un tipo pues, muy visionario, fue uno de los primeros precursores de los rascacielos en el mundo. Él fue el director de la Bauhaus en su última época y pues le toca salir huyendo porque la Bauhaus no estaba bien vista por el Tercer Reich y va a Chicago y en Chicago desarrolla toda la escuela de arquitectura de esa ciudad llena de rascacielos. Entonces este tipo era precursor de estas cosas, aun cuando no existían este tipo de rascacielos en el mundo. Él, por ejemplo, hizo el primer dibujo de un rascacielos de vidrio en Alemania. Esto parecía una cosa descabellada, esto es hecho en 1910. No existía ningún edificio con tanto vidrio en el mundo y este tipo ya estaba pensándolo, era un gran visionario. Es también esa frase especial que hay por ahí que se llama menos es más, es acuñada a su trabajo. También es un trabajo relacionado con el minimalismo, ¿cierto? Y aquí está Mies van der Rohe con sus edificios de vidrio. Entonces básicamente lo que él enseñaba en la Bauhaus, porque ya había reducido mucho sus estudiantes, ya estaba digamos en un proceso de terminación, lo que hace Mies es enseñar lo que él sabe y enseñar este tipo de edificios, cómo se construían, cómo se diseñaban bajo los movimientos, bajo los predicamentos del movimiento moderno. Y este tipo de arquitecturas eran las que desarrollaban los estudiantes de la Bauhaus. También ellos empezaron a ser los primeros precursores del urbanismo. Entonces miren todos esos edificios sin adornos, totalmente racionales, ¿cierto? Que obedecían al espíritu de esa época. Y como ya la Bauhaus estaba en decadencia, pues le tocó a Mies van der Rohe de manera ilegal valerse como de su prestigio y tener instalaciones en Berlín de manera ilegal, pues porque él no tenía permisos y hasta que fue insostenible, hasta el año 1933, donde todo el año dio clase y ya en 1934 no pudo más y le tocó salir huyendo. Y esto fue gracias al ascenso de Hitler al poder. Ellos tenían toda una campaña de producción de masas muy importante. Esto fue también una cosa súper revolucionaria para la historia del arte y para la historia de la publicidad. Estos tipos tenían las primeras estrategias de masas y
bueno, sube al poder, pero realmente lo que nos hace preguntarnos sobre esto es que la Bauhaus tenía un conocimiento muy grande y era un conocimiento de avanzada. ¿Por qué Hitler, siendo un tipo tan pragmático, no tomó esos conocimientos? Y era porque ideológicamente la Bauhaus no iba en relación a estos como ideologías políticas, porque o sea, Hitler tenía la idea del superhombre. Para la gente de la Bauhaus ellos ni siquiera creían en los genios. Ellos creían en el trabajo duro y en el esfuerzo que se iba creando gracias a la intuición, el conocimiento del arte, el conocimiento de la técnica, el conocimiento de la industria, más no creían que una persona nacía con superpoderes o con super talentos. Entonces esto fue uno de, como de los grandes conflictos, ¿cierto? La estética también de los nazis era una cosa muy distinta. Los nazis, por ejemplo, tenían la idea de construir como el museo más grande del mundo. Y recuerden que los nazis invadieron casi toda Europa y en ese proceso de invasión ellos hicieron cosas muy duras. Ellos robaron el arte de París, robaron grandes obras de arte, se perdieron en Bélgica, en Suiza, en París, en muchas partes, debido a que los alemanes saquearon esas ciudades. Ellos querían hacer un museo gigante, pero con una estética contraria a la estética moderna. Ellos querían volverse como a las estéticas de Roma, de Grecia, a esas estéticas imperiales, de esos grandes edificios opulentos. Entonces eso no iba con la filosofía de la Bauhaus, que era una filosofía de un modernismo muy pulido, un modernismo en avanzada hacia el futuro, no hacia el pasado como pensaban los alemanes con sus iconos y con sus edificios pomposos, ¿cierto? Que recordaban un poco estas águilas romanas, esta cultura de los romanos, pero también esos edificios de la antigua Grecia. Los directores de la Bauhaus fueron Walter Gropius, que fue el fundador hasta 1925, el profesor como el curso preliminar, recuerdan ese curso introductorio, empezó Johannes Itten, terminó Laszlo Molinaghi en esa época, de 1925 al 30, ya en la facultad de Dessau, pues estuvieron varios, estuvo Walter Gropius y Hannes Meyer, y terminó pues como director Mies van der Rohe, como empezando en esa gran época en Dessau, y hasta que le tocó migrar a Berlín y posteriormente cerrar la escuela e irse para Estados Unidos. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido muy importante para ustedes esta clase y además que puedan comparar también las historias como del pasado que les cuento yo a través de esta clase y el documental de DW que habla sobre cómo estos conocimientos de la Bauhaus se han aplicado al arte contemporáneo. Un saludo para ustedes y que estén muy bien. Espero que se estén cuidando.